el constructor. Desde hace 5 generaciones mi familia ha sido la propietaria de un cementerio, y yo me he ganado la vida en este sitio desde los 12 años. A unos 30 metros de la oficina principal, construyeron una casa para mantenerse al tanto de la propiedad todo el tiempo. Cuando todavía era un niño, mi tío y abuelo se encontraban despiertos hasta muy tarde. En determinado momento, mi tío se asomó por la ventana y le aseguró al abuelo que había visto la silueta de una persona moverse tras uno de los árboles. Un poste de luz alcanzaba a iluminar una parte de la parcela donde se encontraban unas cuantas tumbas, pero en ese punto las cosas parecían completamente tranquilas. Mi tío y abuelo vigilaron desde la ventana por un buen rato, hasta que el abuelo empezó a burlarse de su retoño por la facilidad con que se asustaba. Sin embargo, al despertar encontraron un montón de policías en el mismo punto que habían estado vigilando la noche anterior. Entre el momento que observaron por la ventana aproximadamente las 4 de la mañana y la hora en que notaron toda esta conmoción alrededor de las 7 de la mañana, 7 de las tumbas fueron excavadas. Las lápidas fueron ordenadas de forma totalmente deliberada, como si pretendieran construir un palacio de naipes, y detrás acomodaron los ataúdes uno encima del otro, el primero en posición horizontal, el siguiente en vertical, luego horizontal, vertical, hasta el último en posición horizontal. Si promediamos el tamaño de un ataúd, hablamos de casi 9 metros de altura. Estoy completamente convencido de que incluso con maquinaria moderna, lograr esto hubiera llevado más de 3 horas. Pero alguien o algo en 1950 logró esta hazaña en menos de 180 minutos, todo esto sin que nadie en la casa lograra escuchar ruido alguno. Existencia. Bien, lo que relataré a continuación le ocurrió a una antigua profesora de la universidad, una persona que tenía una visión muy clara y completa de los fenómenos que abarcan la pluralidad de las existencias. Esta profesora siempre había tenido dificultades para quedar embarazada, llegó a hacer diversos tratamientos pero nunca pudo lograrlo, hasta que un día, en los albores de los años 90, ella se descubrió embarazada, hecho que confirmó con un análisis sanguíneo luego de las 8 primeras semanas gestacionales. El embarazo le trajo mucha alegría a ella y a su marido, pero trajo consigo un temor de perder ese tesoro que esperaba debido a las complicaciones naturales de los embarazos de alto riesgo. Debido a este miedo, solo su marido y su madre se enteraron que estaba en estado de gravidez, y se comprometieron a guardar el secreto hasta que fuera difícil de ocultar debido al crecimiento del útero, pero a veces la vida da sorpresas. 2 semanas más tarde, se produjo un terrible aborto, hecho que sin duda fue un duro golpe para su familia. Después de 18 meses, la pareja fue bendecida con un nuevo embarazo. Gracias a Dios este llegó a término, y le dio a una hermosa niña llamada Ana Julia. Un día, cuando tenía 6 años, Ana llegó hasta mi maestra, y le dijo: «Mamá, ¿tú tenías otro hijo antes que yo?» «No». Mi maestra se sorprendió, después de todo, habían acordado que aquel terrible suceso fuera enterrado, tan grande era su dolor y decepción, que no quería que su pequeña se enterara de estas cosas a tan temprana edad, y así, tratando de averiguar quién había ido a contárselo le preguntó: «¿Quién te dijo eso, Ana?» Y la pequeña respondió: «Nadie, mamá, no llegué en aquel momento porque yo no estaba lista». Un muerto en el crematorio. Administro un crematorio y he pasado por varias experiencias. Un caso particularmente inquietante me sucedió en 2012, tras el servicio de un varón muy corpulento que pesaba alrededor de 170 kilogramos, inicié el precalentado de la retorta cámara de cremación mientras mi esposa preparaba una película que veríamos en lo que terminaba el trabajo. Fui hasta la plataforma de elevación y luego introduje el cuerpo, asegurando la puerta de la retorta para después irme a sentar. Habían pasado aproximadamente 5 minutos cuando escuchamos un golpe. Ni mi esposa ni yo le prestamos demasiada atención, pero al poco tiempo se escuchó otro, y luego otro. Me levanté, preocupado de que el hombre tuviera un marcapasos, aunque resultaba poco probable pues le habían extraído todos los órganos. El sonido de los golpes se hizo más desesperado. Observamos por la ventanilla de la retorta y encontramos imposible aquella escena. En el interior el cuerpo se agitaba frenéticamente, piernas y brazos se movían como si intentaran librarse de un dolor extremo. Bueno, no es algo raro ver que algunas partes de los cadáveres se muevan mientras son cremados, pues cuando tendones y músculos son sometidos al fuego se contraen, pero esto iba mucho más allá. El hombre empuñaba ambas manos y golpeaba contra la cámara, mientras sus piernas empujaban hacia abajo como si quisiera salir de allí. Cuando la boca se abrió, empezamos a escuchar unos tenues gemidos que después se volverían gritos. Era completamente imposible que ese hombre pudiera estar vivo. Sin embargo, durante casi medio minuto después que nos acercamos a la ventana de la retorta, el hombre que se cremaba en este lugar gritaba mientras agitaba brazos y piernas.
No solo los perros lamen. Una niña de 15 años decidió que ya era lo suficientemente mayor como para quedarse sola en casa, desestimando un viaje con sus padres durante un fin de semana. Además, si algo pasaba, ella tendría a su fiel perro para protegerla. Al llegar la noche, cerró todas las puertas y trató de cerrar las ventanas, pero una se negó a cerrarse. Después de mucha insistencia, la chica se rindió y dejó la ventana abierta. Se dio un baño y se fue a dormir. Su perro tomó su sitio de costumbre bajo la cama. En el medio de la noche se despertó debido al sonido de un goteo constante proveniente del cuarto de baño. Estaba demasiado asustada para ir a ver de qué se trataba. Metió la mano debajo de la cama y sintió una lamida. Eso la calmó y volvió a dormir. Más tarde, se despertó nuevamente con el sonido de las gotas. Temerosa, una vez más extendió su mano debajo de la cama, sintió una lamida y se volvió a dormir. Despertó más tarde nuevamente, extendió otra vez su mano y sintió la lamida. Preocupada por el sonido del goteo, ella se levantó y caminó lentamente hacia el baño. El sonido de las gotas cayendo se hacían cada vez más fuerte mientras ella se acercaba. Llegó al cuarto de baño y encendió la luz. Ahí mismo fue testigo de una escena horrible. Colgando en la ducha estaba su perro, con un corte a lo largo de toda la garganta y la sangre goteando en la bañera. En el espejo del baño, algo llamó su atención. Escrito con la sangre de su perro estaban las palabras: no solo los perros lamen. La chica entró en pánico y salió corriendo hasta la granja más próxima. Hasta el día de hoy no se sabe quién o qué mató al animal. La morgue. Trabajaba como mucama del turno de la noche en una morgue. Era un trabajo como cualquier otro, o al menos eso se suponía. Una de las cosas que jamás olvidaré de esa época es la noche en que el forense encargado del turno salió corriendo por el pasillo a toda velocidad. Era un sujeto muy amable de aproximadamente 50 años. Un médico de provincia, y no solo corría, parecía que huía de algo. Jamás vi a una persona tan aterrada. Tenía la cara completamente blanca y parecía que estaba a punto de desmayarse. Cuando pasó a mi lado, me miró y tartamudeó: «Es suficiente, no regresaré a este lugar». Y cumplió su palabra, jamás regresó a trabajar a la morgue. Ni siquiera regresó por sus objetos personales. La administración tuvo que enviarlos por correo a su domicilio. No sé qué es peor, si las suposiciones de los trabajadores respecto a lo que vio aquella noche, o que jamás dijo una sola palabra sobre el tema. La pesadilla recurrente. Gran parte de su vida, mi abuela tuvo una pesadilla recurrente. En este sueño corría por un largo pasillo oscuro, giraba a la izquierda y abría una puerta tras la cual se ocultaba algo horripilante. Sin embargo, jamás pudo recordar lo que se ocultaba en la habitación, pues despertaba súbitamente, jadeando y llena de pánico. Al cumplir los 40 años hizo un viaje con mi abuelo, mi padre y la tía. Se quedaron en un hotel de paso que tenía 2 habitaciones disponibles con camas individuales. Obviamente, mi tía se quedó con la abuela y mi padre con el abuelo. Cerca de las 3 de la mañana mi padre se despertó con una extraña sensación de angustia, como si algo anduviera mal. En aquella oscuridad llamó a su padre. No obtuvo respuesta. Encendió una lámpara y repitió el llamado más alto. No logró que le respondiera. Preocupado, bajó de la cama y sacudió a su padre. El hombre no despertaba. Papá corrió hasta la habitación de la abuela y empezó a tocar la puerta. La abuela despertó inmediatamente y abrió. «Algo le pasa a papá», dijo su hijo. Salió por aquel pasillo largo y oscuro, giró a la izquierda y se encontró con la puerta de la habitación. Al abrirla, encontró a su esposo muerto en la cama. Un paro cardíaco fulminante. Desafortunadamente, esa vez no pudo despertar de la pesadilla. Caballo de madera. Papá me contó que cuando tenía entre 9 y 10 años no lograba conciliar el sueño. En aquella época los abuelos se acababan de mudar a esa casa. La habitación de papá era enorme, con una cama al centro y espacio de sobra para jugar. Cierta noche estaba dormido y lo despertó un ruido extraño. Al levantarse encontró uno de sus juguetes favoritos, un caballo de madera, balanceándose hacia atrás y adelante como si alguien montara. El juguete siguió moviéndose durante un buen tiempo, mientras papá se ocultaba bajo las sábanas y rezaba para que se detuviera. Eventualmente, el sueño lo venció. Al despertar, se sintió aliviado al ver que el caballo de madera estaba guardado en el armario. Intentó convencerse de que lo sucedido la noche anterior no pasaba de un mal sueño. Sin embargo, en el almuerzo el abuelo lo regañó acusándolo de jugar hasta tarde.
La habitación de los abuelos estaba justo debajo de la habitación de papá, y escucharon el sonido del caballo de madera, a altas horas de la noche. No me dejen morir. Realmente esto se trata más de una historia de posesión que de fantasmas. Estaba auxiliando a una enfermera con un paciente que había tenido una vida muy dura. Tenía muchas afecciones, desde enfermedades cardíacas hasta insuficiencia renal. Este hombre tenía mucho miedo de morir. Cada vez que el monitor de su corazón sonaba, entraba en un estado de euforia y rabia. No me dejen morir, la otra enfermera y yo nos enteramos de las razones por las que no quería morir. Cerca de las 2 de la mañana su monitor cardíaco empezó a avisar de una taquicardia ventricular. Ambos nos apresuramos a la habitación. Yo llevaba el desfibrilador detrás de mí. Cuando entré a la habitación la otra enfermera está completamente en blanco. Este hombre estaba sentado por sobre 2 pulgadas encima de la cama y reía a carcajadas. Todo su aspecto había cambiado por completo. Sus ojos tenían una mirada de pura maldad y esa sonrisa malvada en su rostro. Él se rió de nosotros y dijo, «Estúpidos, ustedes son los que no me dejarán morir», y rió nuevamente. Estábamos congelados. Logré salir del trance y presioné el botón de código azul, el paciente requiere de atención especializada, y cuando hice esto, el hombre volvió a entrar en una taquicardia ventricular. Empezamos el proceso de resucitación, pero luego de 20 minutos se había ido. 5 minutos después de declarado como muerto, con el equipo de especialistas aún en la habitación, este hombre se sienta arriba de la cama y dice «Tú me dejaste morir». «Qué pena», y luego comienza a reír. El hombre se desploma de nuevo en la cama y enseguida escuchamos un terrible grito de agonía. Realmente todos los pacientes de esa noche en la unidad comentaron sobre el grito, y luego se pudo escuchar un susurro de «No me dejen morir», por toda la unidad. Cada una de las enfermeras de esa noche estaba pálida y asustada. Nadie quería moverse de su lugar sin compañía. Por la mañana los susurros se habían ido. Las enfermeras del turno nocturno realizaron un servicio de oración en la sala de descanso antes de irnos a casa y luego todos tuvimos pesadillas durante semanas. ¿Los vampiros peruanos? Una de las leyendas urbanas más famosas en Perú es sobre algunas criaturas conocidas como pistacos. Dice la leyenda que estos vampiros vagan por la noche persiguiendo viajeros y personas desobedientes. Las víctimas son capturadas por la cabeza y llevadas a oscuros galpones donde son asesinadas para extraer su grasa corporal con el fin de venderla en el mercado negro. Esta versión oficial de la historia es frecuentemente cuestionada, ya que por supuesto, no hay evidencia concreta sobre los asesinos involucrados y, como es de esperarse, es un poco difícil creer que exista un mercado negro dedicado a la compra de grasa humana. Aparte, ¿por qué otros órganos humanos no son vendidos también? Algunos deben valer mucho más que la grasa. Quienes cuentan la historia defienden la idea de que la grasa humana es vendida a otros vampiros secuestradores, quienes encontraron en este material la fuente de la eterna juventud. La mujer del baño. Prácticamente en todas las escuelas se contaba la leyenda sobre el fantasma de una mujer que habitaba los baños. Y aunque cada región tenía su propia versión de la historia, la base parte del mismo punto. Una profesora muy guapa, a veces una alumna, se aparecía en el baño de la escuela para aterrorizar a los que se saltaban las clases. Una referencia común era el algodón saliendo de sus fosas nasales u oídos. En algunas versiones de la historia se decía que esta maestra fue asesinada por estudiantes inconformes. En otras, que era el fantasma de una estudiante que se ocultó en los baños para saltarse las clases. Habría muerto después que su cabeza golpeara el inodoro en un resbalón, o por un hedor asfixiante que emanaba del drenaje. Tras perder la vida, su espíritu se quedó en ese baño para disuadir a los estudiantes de saltarse las clases y que terminaran como ella. Los algodones de la historia son una referencia a los mechones que introducen los médicos en los orificios de los muertos, esto para prevenir las secreciones post-mortem. Y existían toda clases de rituales para invocar a la mujer del baño. Desde combinaciones secretas en las descargas del inodoro, hasta recitar su nombre frente a un espejo.